Ya estamos en contacto con Rubén Ruiz. Rubén, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, hoy venimos analizando en alguna medida lo que fue el conflicto del neumático, sobre el cual, bueno, hemos estado hablando con Eduardo Lucita, pero me interesa vos, que sos un hombre del sindicalismo argentino, que perteneces a una dirección en lo que fuera otrora Gas del Estado, y no sé si ahora es gas natural o lo que fuera. Que nos cuentes qué impresión tenés de lo acontecido durante este conflicto, que fueron 5 largos meses. ¿Qué evaluación sacás, qué balance haces? Mirá, yo creo que fue un gran triunfo de los trabajadores contra todos los pronósticos de los poderosos en este país. Poderosos económicos, políticos, analistas. Me parece que fue una lucha muy larga y que inventó aislar al sindicato del neumático y no hacerlo porque, en mi opinión, el olfato obrero, una buena parte de las organizaciones sindicales y de la mayoría de los trabajadores funcionó. Todos entendimos que si el neumático perdía, perdíamos todos, no era una lucha cualquiera. Eso que ayudó también a la lucha, y también tengo la impresión que los compañeros dirigentes del SUTNA se dieron cuenta cuáles eran sus propios límites, que no se podía seguir la lucha en cualquier condición. En ese sentido, creo que tanto una parte de la CGT como las CTAs, como la mayoría de los trabajadores, pensamos unívocamente. Eso es independiente a la ideología política de cada uno de nosotros. Y eso me parece que es un gran valor de los trabajadores. Estos críticos entendamos que nuestro olfato político colectivo funciona. Después vamos a seguir peleando por otras cuestiones, pero ese para mí es el valor fundamental. 35 reuniones donde los empresarios dijeron exactamente lo mismo. Era una cosa para volverse loco. Sin embargo, se mantuvo la templanza y finalmente tuvieron que aceptar el doble, más 100.000 pesos de suma no remunerativa ahora, más reconocer lo que faltaba del año pasado. Y además, un dato importante, me parece, para las próximas paritarias, es que firmaron una especie de cláusula gatillo hasta cuando termina su año calendario. Así que eso es una noticia que el resto de los trabajadores y organizaciones sindicales deberíamos tener en cuenta. Claro. ¿Vos estás en estos momentos en la CTA Autónoma? La CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli. Ah, que dirige Pablo Micheli. Se ha generado es una división más. ¿Cómo? Es una división más, lamentablemente. Eso es muy llamativo para quienes somos amigos, pero que no estamos adentro. Es llamativo porque tienen la misma denominación, se han dividido. Es difícil entender las diferencias profundas que pudieran existir, dado que todos convivían en un mismo encuadramiento. ¿Cómo se puede reconstituir un proceso de unidad, si fuera posible, para que aquel proyecto originario de la CTA vuelva a lograr un papel protagónico como lo tuvo en la década de los 90, y no esto que en realidad son señales confusas para quienes lo vemos de afuera? Con paciencia y con práctica concreta. Por ejemplo, ¿qué posición debíamos tomar ante el conflicto de los neumáticos, de los trabajadores del neumático? Bueno, cada uno hizo su análisis y su puesta en práctica. Nosotros estoy de acuerdo en apoyar a los compañeros. Específicamente, además, el día que Massa plantea la libre importación, si sigue el conflicto el otro día, nosotros ahí planteamos que no había margen en absoluto para dudar respecto a que había que apoyar a los compañeros del neumático, más con ese aprete a favor de los patrones, que era una cosa inaudita, porque si dejaste 5 meses que fluyera el conflicto sin hacer nada, y de golpe y porrazo decís
algo solo en contra de los trabajadores, acá hay una palabra que es la que determina si las diferentes CTA se pueden juntar o no, y es la autonomía. La autonomía respecto a los partidos políticos, a los patrones y al Estado. Si no podemos recuperar esa idea de autonomía, que fue el diferencial respecto a la CGT en su momento, porque eso es lo que te diferenciaba, eso y la afiliación directa, que no tenías que participar solo de un sindicato, sino que como trabajador podías afiliarte a la central, va a ser muy difícil. Pero yo soy optimista, creo que con paciencia, acá no estamos hablando de compañeros traidores, acá estamos hablando de compañeros que tienen diferentes maneras de ver las cosas, y creo que el momento económico y político también nos complica. Es muy difícil poder decir determinadas cosas sin hacerle lo que muchos llaman el juego de derecha, sin debilitar al gobierno, sin esto, sin lo otro, pero me parece que todo eso tiene que estar enmarcado en que nuestro primer principio es la autonomía. Si no tenemos autonomía, vamos a estar a los saltos y va a haber cada vez más divisiones. Creo que parte de todas las discusiones que hay en el movimiento sindical, en gran parte, digamos, no todo, es respecto al Estado, a los gobiernos. No, se ha perdido el sentido de autonomía. Vos cuando tenés que pedir lo tuyo, tenés que pedir lo tuyo y tenés que aliarte con la mayor cantidad de organizaciones y trabajadores posible para defender lo tuyo como trabajador. Después podés ser peronista, radical, socialista, comunista, trotskista, como vos quieras. A ver, el conflicto neumático fue paradigmático respecto a esto. Es decir, Crespo ha dejado claro en todos lados que es trotskista, Moyano ayudó, Palazzo hizo lo suyo. Ninguno piensa políticamente igual que el otro. Sin embargo, se ha logrado una conciencia colectiva de que ese conflicto debía ser ganado y se ganó. Claro. ¿Por qué nos cuesta cuando no llegamos al límite? Es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer, por lo menos los dirigentes sindicales. Ahora, el gremialismo argentino, viene, digamos, jugando más en forma más evidente o menos evidente en política desde siempre, podríamos decirlo, cosa que es bastante lógica, porque hay partidos que responden más a los intereses de la clase trabajadora y hay otros que responden más a los intereses de las patronales o de la oligarquía. Ahora, cuando vos decís los cuidados que hay que tener de no hacerle el juego a la derecha, ¿crees que hacerle el juego a la derecha es perder una elección? Porque a veces ganando una elección como la que se ganó en el 2019, bueno, yo tengo mis dudas si no se le terminó haciendo un juego a la derecha, salvándola del caos que se avecinaba si Macri hubiera seguido en el gobierno. Sí, por supuesto, hay opciones políticas que uno toma en su momento y que a veces son correctas o a veces la vida demuestra que son fallidas. Yo no me hago cargo de esa frase, hacerle el juego a la derecha. Lo digo en relación a que hay compañeros que te dicen que esto no, porque lo hacemos juego a la derecha. No, creo que la gestión concreta de cada gobierno indica en términos más o menos globales, ¿no? Porque lo de derecha e izquierda en Argentina también a veces funciona y a veces no. Pero es la gestión concreta de un gobierno lo que indica si un pueblo está mejor o peor. Entonces, yo me pregunto, en el 2022, ¿estamos mejor o peor que antes? Y esa es la respuesta que me tengo que dar para tener mi propia gestión sindical. Después puede ser que sean inclusive los que yo mismo voté a los que tenga que cuestionar. Puede ser. No hay ningún delito. Todos los dirigentes sindicales, o te diría más, las organizaciones sindicales en todos los países del mundo hacen política. No es solamente en Argentina. El problema de eso es creer que uno es parte del gobierno cuando está defendiendo los intereses de los trabajadores en un sindicato. Y en un sindicato vos te juntás por tu condición de trabajador, no por tu posición política. Entonces vos defendés trabajadores que están de acuerdo con vos, que están en contra tuyo, que opinan de otra manera. No hay manera de solidificar eso
si vos te identificás solo con un gobierno. Eso no funciona. Y de hecho, no funciona en el voto en Argentina. Porque claro, no podemos decir Cambiemos Juntos con el Cambio, no sé, se llama ahora, tiene 12 millones de votos y son todos millonarios. No es verdad. no, Lamentablemente hay una cantidad de trabajadores, lamentablemente digo yo desde mi punto de vista, y pobres que los votan. Entonces no es verdad que por más que vos defiendas a un gobierno, todos los trabajadores que están afiliados al sindicato que vos representás piensan lo mismo. Y eso es lo primero que tenemos que gestionar. claro. Podemos pensar diferente, pero hay reivindicaciones claras que son de los trabajadores. Y yo te diría más, los trabajadores registrados en este país tenemos una doble responsabilidad, que es pelear, ganar y poder crearle mejores condiciones a los compañeros trabajadores que están en condiciones peores que las nuestras, porque si no, no van a poder pelear. Entonces, ahí yo no tengo dudas, no importa si es política o no, lo que no podés es contaminar la acción sindical. Son dos cosas diferentes. Y eso, lamentablemente, está en duda. Yo creo que está en duda. Y nos están ganando los que no tienen dudas. Los que no tienen dudas, la empresa, vienen por nosotros, por los trabajadores. Lo que dicen, va a haber reforma laboral, va a haber quita de derechos, va a haber limitaciones en el aumento de salario. Lo dicen con total crudeza. Nosotros todavía estamos empantanados y decimos una palabra más, menos, una coma. Yo creo que es un error. Nosotros debemos ser claros. Bien. El conflicto automático, para mí, otra gran ventaja, dejó blanco sobre negro. Las patronales, los dueños de Bridgestone, Pirelli y FATE aumentaron 160% el precio de las cubiertas en un año y querían ofrecer el 38%. Sí. Y cada cubierta que sale 60.000 pesos tenía un costo laboral de 1.000. Claro. No hay más discusión. No hay más discusión. Ahora, te hago la última porque esta va a ser muy simple, digamos, muy breve porque el tiempo se me ha ido. Tendría que... pero empezamos un poquito tarde. Escúchame, Rubén, en general... la historia, por decirlo en términos muy esquemáticos y muy sencillos, en el esclavismo el poder estaba en los esclavistas, en el feudalismo el poder estaba en los señores feudales y en el capitalismo el poder es de los capitalistas. ¿Por qué el movimiento obrero argentino, en lugar de plantearse el socialismo, se ha planteado históricamente el capitalismo con, digamos, regateos, pero en definitiva vivir en un orden donde la abeja reina son los capitalistas? Bueno, porque creo que funcionó en un momento de la Argentina, no te voy a decir esclavizada, pero una Argentina absolutamente desigual de la década del 30 para atrás. Se pasó del peronismo para acá en una sociedad bastante más igualitaria, que tiene todavía rasgos de esa época, leyes, normas, decretos y conciencia histórica de cuál es el piso del cual nos tenemos que bajar. Eso funcionó y ahora está dejando de funcionar. Y el socialismo, por lo menos lo que se llamó socialismo real, que se construyó en la Unión Soviética, no funcionó. Yo creo que esas dos cosas hacen dudar a muchos trabajadores si tenemos que dar el salto a una sociedad mejor que esta, pero creo que la avaricia, la codicia de los poderosos de este mundo está convenciendo hasta los más remisos de que esta sociedad no va más. De hecho, me parece que hay un atajo que están buscando algunas sociedades un poco más enojadas, que es volver para atrás historia. Estos triunfos, yo no sé si denominarlos fascistas, habría que conocer más qué pasa en Italia. Todo el tufo de fascista está sostenido inclusive por el voto de muchos trabajadores. Muchas ciudades y barrios que votaban a la izquierda italiana ahora votan a la ultraderecha. Creo que es un atajo inservible, no va a ser bueno para la humanidad, es más, es muy peligroso, lo mismo que la clase obrera blanca votando a Trump en Estados Unidos, o
cientos de miles o millones de trabajadores votando a Bolsonaro ayer, pero me parece que son atajos, que es un acto desesperado por no querer convencerse de que la historia tendría que ir para el otro lado. Creo que finalmente eso va a triunfar, no sé, por supuesto todos nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que dejar, como vos me dijiste recién, tenemos que dejar de ser difusos. ¿Qué quiere decir socialismo? ¿Qué quiere decir una sociedad más igualitaria? Todavía en eso los que pensamos que hay una sociedad después del capitalismo somos muy difusos, tenemos prácticas que tienen que ser más consolidadas, tenemos que tener otro tipo de liderazgo, tenemos que tener compañeros y compañeras que no aparezcan vinculados a ningún tipo de corrupción. Son particularmente, creo que muchas están inventadas, pero que hay otras que no, y entonces todo eso nos tiene que hacer una nueva hoja de ruta para que la mayoría de los trabajadores nos convenzamos de que esta sociedad en decadencia no es la única posible, que se puede hacer otra cosa, pero también tenemos que tener una práctica económica, un decir económico que se entienda, no son solo buenas ideas. La plata es la plata. Para hacer determinada política necesitas plata, ¿de dónde la sacás? ¿Y cuál es la fuerza social que te va a permitir bancar, sacarle a alguno para darle a otros? ¿Y cómo cuando se lo das a otro es eficaz? Y no se transforma en una laguna en donde no termina, donde termina. Quedan abiertos los interrogantes. Quedan abiertos los interrogantes, Rubén, porque el tiempo se me fue y me sacan acá del aire. Así que te agradezco muchísimo y te vamos a mandar un fuertísimo abrazo y la vamos a continuar porque estos interrogantes son más que interesantes para un próximo debate. Muchas gracias por haberme permitido hablar con los oyentes y la seguimos. Dale. Bueno, gracias. Hemos hablado con Rubén Ruiz.